Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en un tema que literalmente nos da la vida. Vamos a ver cómo sanar un corazón dañado. Y ojo a esto, hay una sola cosa, un elemento súper específico capaz de sanar al 100% un corazón que ha sufrido daños. Es un descubrimiento fascinante, la verdad, pero me voy a guardar ese as bajo la manga hasta el final de esta explicación. Así que quedaos por aquí porque este viaje merece muchísimo la pena. Entonces, la gran pregunta, ¿cuál es esa única cosa que sana al 100% un corazón dañado? Sé lo que estaréis pensando. ¿Por qué no lo dices y ya está? Pues muy sencillo. Es imposible aplicar esta cura definitiva sin antes entender, pero entender de verdad esos pequeños mecanismos diarios y ocultos que están destrozando nuestra salud cardiovascular desde dentro. Tenemos que ir a la raíz del problema para que la solución tenga sentido. Para poner las cosas un poco en perspectiva, quiero que penséis en este número, 100.000. Suena a locura, pero es aproximadamente el número de veces que nuestro corazón late cada día. 100.000 veces sin un solo segundo de descanso. Esto significa que cada comida que hacemos, cada pico de estrés, cada pequeño hábito diario, bueno, básicamente, o está sanando activamente este órgano o lo está matando poco a poco. Es una maquinaria que no se detiene jamás. Y claro, esta es la realidad física de lo que pasa por dentro. Imaginad una tubería totalmente nueva, limpia, por la que el agua fluye sin ningún tipo de resistencia. Así debería ser una arteria sana. Pero ¿qué pasa? Que nuestras malas decisiones hacen que se acumulen partículas de grasa en las paredes de esas tuberías. Con los años se van estrechando. El flujo se bloquea y obligamos al corazón a bombear con una fuerza tremenda y peligrosísima. Es un daño silencioso, pero constante. Pasemos a la parte 1 de la solución, los sanadores. Esos alimentos que literalmente reparan el daño. Por suerte, gran parte de este daño se puede revertir con lo que comemos. Por ejemplo, la avena no es solo para el desayuno. Su fibra actúa como una auténtica esponja, absorbiendo el colesterol y barriéndolo fuera del cuerpo. Luego tenemos los pescados grasos, como el salmón. Están cargados de omega 3, que básicamente actúa como un bombero apagando el fuego de la inflamación interna. ¿Y sabíais que un simple puñadito diario de nueces o almendras es suficiente para derribar los niveles de colesterol malo en la sangre? Una pasada. Pero oye, que el arsenal de reparación sigue. Los vegetales de hoja verde, tipo espinacas, están llenos de nitratos. ¿Y qué hacen? Pues relajan y ensanchan los vasos sanguíneos al instante. Las bayas actúan como pequeños escudos antioxidantes para las células del corazón. El ajo, el ajo es un remedio natural imbatible para bajar la presión arterial. Y para los más golosos, buenas noticias. El chocolate amargo, si es de más del 70% de cacao y con moderación, mejora increíblemente el flujo sanguíneo. Pero claro, de nada sirve reparar si seguimos rompiendo. Conozcamos a los villanos, los alimentos que destruyen. Para sanar de verdad hay que frenar la destrucción. Fijaos cómo operan estos villanos en nuestro cuerpo. La comida frita y sus grasas trans bloquean las arterias a una velocidad que asusta. El exceso de sal es como ponerle una mochila de piedras al corazón. Lo sobrecarga muchísimo. Luego están las bebidas azucaradas y los carbohidratos refinados, que pegan unos picos de glucosa brutales e inflaman las arterias. Y las carnes procesadas, como el tocino, que están directamente relacionadas con el desarrollo de enfermedades cardíacas. Hay que mantenerlos a raya. Bueno, ya hemos visto la comida, pero toca hablar de los peligros ocultos, nuestros hábitos del día a día. Porque sí, lo que ponemos en el plato es solo la mitad de la película. Atentos a este número. 8. Quedarse sentado en una silla durante más de 8 horas al día es, físicamente, tan dañino para el cuerpo como fumarse un cigarrillo. Tal cual. Nuestro cuerpo exige moverse. El sedentarismo machaca la salud cardiovascular a un ritmo que da miedo, y da igual lo perfecta y limpia que sea la alimentación si nos pasamos el día sin movernos. Y hay otros hábitos que hacen que pequeños problemillas silenciosos acaben en tragedia. Dormir menos de 6 horas, por ejemplo, dispara una barbaridad el riesgo de sufrir un infarto. Fumar es como meter papel de lija en las venas, rasga las paredes arteriales con cada calada. Y saltarse las revisiones médicas, es básicamente dejar que problemas que tienen un tratamiento súper sencillo pasen desapercibidos hasta que ya es demasiado tarde. Llegamos al momento de la verdad.
la gran revelación, esa única cosa de la que os hablaba al principio. Ya hemos repasado la comida y los hábitos, pero pensad en esto como si fuera una planta. Si estáis constantemente pisoteando y arrancando las raíces de esa planta, jamás va a crecer fuerte, ¿verdad? Y da absolutamente igual cuánta agua o luz solar le deis. Pues con nuestro cuerpo pasa exactamente lo mismo. El mejor plato de salmón del mundo y la rutina de ejercicio más rigurosa no sirven de nada si nuestra estructura base está siendo saboteada sin descanso. ¿Y quién es ese gran saboteador de raíces? El estrés crónico. Hablamos de esa tensión psicológica constante. Estar enfadado todo el día o vivir en pura inestabilidad emocional. Lo realmente devastador del estrés crónico es que altera y descompasa el ritmo del corazón día tras día, a nivel físico. Es tan bestia que literalmente borra de un plumazo todos los beneficios de esa dieta perfecta y esos buenos hábitos que comentábamos antes. Así que aquí la tenéis. La cura definitiva no es una pastilla. La única cosa capaz de sanar al 100% un corazón dañado es calmar la mente. El manejo consciente del estrés es el arma más potente que existe para nuestra longevidad cardiovascular. Fijaos, dedicar solo 10 minutos al día a respirar profundamente o a dar un paseo tranquilos, en silencio, tiene un efecto físico brutal. Reduce la inflamación, baja las pulsaciones y repara el ritmo de nuestro corazón. Para destilar todo esto y que os lo podáis llevar como una guía súper práctica, aquí van 4 pasos. 1. Comed bien, usando esos alimentos sanadores. 2. Moveos cada día, aunque sea un poco. 3. Cuidad muchísimo la calidad de vuestro sueño. Y 4. La joya de la corona, la base que sostiene todo el sistema. Proteged vuestra paz mental por encima de cualquier otra cosa. En definitiva, la verdadera sanación del cuerpo empieza aquí arriba, en la mente, y no solo en lo que ponemos en el plato. Esa conexión entre la cabeza y el órgano que nos mantiene vivos es total y absoluta. Si esta guía os ha resultado útil, compartidla. Seguro que conocéis a alguien que necesita sanar, ya sea física o mentalmente. Y ahora os dejo con una pregunta. ¿Cuál es ese pequeño paso que vais a dar hoy mismo para aportar un poco más de calma a vuestro corazón?